Hola, bo día. Bueno, quería propoñerlles para comezar un breve resumo, unha síntese do que vai ser o patrón o que rixe nesta exposición longa, porque se vostedes non fuxen antes, nos imos ver durante unha hora. Digamos que a cuestión nuclear para seguila é unha pregunta de partida que é a seguinte: con que ferramentas, diríamos, con que paradigmas podemos abordar ou queremos abordar este fenómeno que non é emerxente, que está xa absolutamente instalado, diría no nivel incluso vital de cada un de nós, que é a utilización continuada das redes sociais para colocar nelas un patrón de beleza determinado, porque as redes sociais, evidentemente, se as interpelamos desde un punto de vista funcional, as podemos utilizar para moitas outras cousas. Vamos centrar neste aspecto concretamente, de aí o título da miña intervención. Proponemos entonces que pensemos o que podemos pensar o funcionamento desas redes con respecto á cuestión patróns de beleza. Iremos desleando un pouco esta categoría de patrón de beleza, pero permítame que me refira nestes termos a iso, que é o asunto principal que nos convoca, o que me convoca aquí, por lo menos, denominado nestes termos, con tres paradigmas, polo menos. O paradigma comunicativo, referirnos en singular á comunicación ou o paradigma comunicativo é unha cuestión complicada, porque non hai probablemente un único paradigma, pero en termos absolutamente básicos estamos a falar de algo que vostedes coñecen perfectamente: a ubicación ou activación dunha función emisora para producir unha determinada mensaxe, e a activación de unha función receptora, non? Que é quen decodifica, quen recibe, quen decodifica esa mensaxe, e, por lo tanto, pode activar o que denominamos unha canle subalterna, é dicir, pode entender e pode contestar. En segundo lugar, convocamos ou pretendo convocar un paradigma espectacular, que é a cuestión quizás máis singular, porque non sempre está convidado, na teoría, na escasa teoría que revisamos para o que temos ao noso alcance para abordar a cuestión da beleza nese plano reticular. O paradigma espectacular, hai moitos paradigmas espectaculares, é certo, tantos como tipoloxías de espectáculos, dende a Grecia clásica ou a Grecia antiga até a actualidade, imagínense, pero en calquera caso falamos de un paradigma con rasgos básicos, no que un determinado corpo se exhibe de acordo para unha certa mirada, e entre ambos media unha distancia, aínda que este corpo se exhibe para este ollo que observa, a distancia é preceptiva. É dicir, o espectáculo quebraríase na medida en que este ollo quixese tocar, achegarse a ese corpo exhibido. E, por último, un paradigma económico. Aquí é onde falar en singular é máis complicado aínda, porque no campo da economía, evidentemente, os paradigmas son variopintos. Cando falamos de paradigma económico, que de algún modo se imbrica ou é conciliable con estes outros paradigmas precedentes, nos referimos a un paradigma no que se pon un certo produto, unha certa producción, se pon en circulación para que alguén, un potencial comprador,
e a utilizar a R de receptor, un potencial comprador adquira ese producto e proporcione un determinado beneficio en virtude previamente dun ingreso, un dispendio ou, en fin, un gasto, como queramos denominarlo, que a súa vez agárdase nese retorno un posible beneficio que contribúa a retroalimentar ese proceso productivo. Bueno, propóñolles entonces utilizar estes tres paradigmas para pensar eso que denominamos ou eso que empecé denominando como patrón de beleza. Empezo entonces a exposición máis, se queren, máis formal da miña exposición ao respecto. Digamos que a actual omnipresencia, vou falar nestes termos de omnipresencia de dispositivos electrónicos, está estreitamente ligada á aceleración dun proceso preexistente. Non xurde de pronto da nada, senón que hai, digamos, un precedente ou algo larvado, se preferimos denominalo así. Refírome ao da mediación digital nas relacións humanas. É dicir, esta é a cuestión de fondo que permite, de algún xeito, explicar con certa racionalidade por que de pronto nunha exposición vou tomando un móvil, unha pantalla, un portátil, un USB e non teño máis gadgets porque, en fin, non están ao meu alcance probablemente. É dicir, este sería un bo exemplo desa mediación digital nas relacións humanas, non lles descubro nada novo. Polo demais, este grau de mediación digital que todos vostedes coñecen apréciase de modo exemplar, polo menos en dous ámbitos aos que vou facer referencia. Tanto en calquera situación de intercambio comunicativo, e aquí o convite ao paradigma comunicativo como ven vostedes a primeira cuestión que fago na exposición, dicíalles, en calquera situación de intercambio comunicativo que nos pode resultar afín, vexan a imperativa comparecencia en clave visual de toda a información simple ou complexa como requisito de aceptación ou comprensión da mesma nun entorno digitalizado. Propóñolles para iso o primeiro exemplo, aparece na diapositiva identificado con ese título ou con ese lema de "Digocho eu o máis viral do TikTok", que probablemente coñecen, é unha especie de espacio permanente ou con certa estabilidade en TikTok no que se nos ilustra sobre determinadas cuestións que teñen que ver co uso do galego. Vamos a ver. Vémolo un momentiño, o que elexín para hoxe é aquí. Que facíamos para velo aí? Eu creo que era aí. De sair de aquí. Aí. No. Vamos a ver se nos deixa aquí. Aí. Vale, perfecto, gracias, Pablo. Seguro que te molesta outra vez. Vale, estás a ver. Ahora un segundiño, se o podemos escoitar mellor. Aí estamos.
Bueno, agardo que todos vostedes se enteraran de que é Urbán, de acordo, é dicir, non lo explican por activa e por pasiva e o podemos deixar. Perfecto, casi nin fai falta escoitala, a verdade. Bueno, velaquí entón un exemplo, como lles dicía, de un discurso funcional no que se trata de desfacer un enredo lingüístico pola vía da mnemotécnica ou da mnemotecnia visual que considero que nos quedará a todos perfectamente grabado como se di en galego Urbán. Propóñolles un segundo exemplo, a ver se o podo lanzar desde aquí, que creo que sí. Bueno, o coñecen este, é o que me gustaría que viran. Non é este, perdón. Vamos a ver, disculpen, onde está? Non é este, vamos a ver. É este. Antes de que vexamos esta maravillosa ilustración, me gustaría que se fixaran nesta indicación, nesta información que aparece aquí a propósito do blog de ELEI. É unha institución educativa, como se indica, especializada en psicoloxía. Bueno, o exemplo pertenece ao que denominamos marketing de contidos. E hai un post, neste caso, neste exemplo, que dá entrada a un blog, precisamente o blog Eleia, a través dunha ilustración alegórica, que é a que me gustaría compartir con vostedes. E en tanto ilustración alegórica, realmente o post se titula Los desafíos, cambios y conflictos en la adolescencia. O inclúo para que examinen, para que poidan apreciar o grao de abstracción co que se inicia, insisto, a información que Eleia decide colocar aí. E a ilustración alegórica da que lles falaba é xustamente esta. Xa apareceu en algún momento. Como lles dicía, a cuestión enliza, digamos, o desafío adolescente. E, polo tanto, se trata de plasmar gráficamente algo enormemente abstracto que deste xeito se faría visible. Polo tanto, dótase figurativamente o horizonte visual de quen acceda a explorar este blog. Que apreciamos? Pois unha botadura en miniatura, en solitario, en sucesión, de embarcacións a priori antropomórficas, idénticas, seriadas. Todo eso coloca unha serie de etiquetas, toda unha serie de significantes, ao mesmo nivel que toda unha serie de elementos icónicos, insisto, para intentar facer tangible, visible, esa cuestión tan abstracta como pode ser unha perda nun momento vital tan peculiar como a adolescencia, unha perda probablemente de, bueno, como dicilo, sin ser demasiado duro con ese momento, pois unha pérdida de anclaxe, poderíamos dicilo nestes termos. Bueno, pois aínda así, no que pretende e no que manexa o blog en cuestión, hai, insisto, unha tentativa un pouco obscena de poñer en imaxes, de colocar no horizonte visual, insisto, de quen acceda
algo que asirse desde un punto de vista escópico, desde un punto de vista icónico. Era necesario, esa é a dúda que lles planteo. Dicía hai un momento que o grao de mediación digital do que lles falo apreciase en modo exemplar tanto no intercambio comunicativo, e parece que o blog, en tanto produtor de información, ten esa pretensión, como, e introduzco entón un segundo nivel, na debilitación ou no debilitamento de todo intercambio simbólico, e aquí cambiamos de tercio. Entendido este no sentido proposto por Claude Lévi-Strauss, quen, inspirándose en Marcel Mauss, quen fora o seu mestre e o seu mentor, o definira como, fíxense, fórmula que sustenta toda forma de relación humanizada presidida pola circulación de significados que institúen a súa vez, e isto é o novidoso, un campo de sentido para dous ou máis suxetos. O que ten sentido é o que, digamos, protagoniza o intercambio simbólico. A razón de ser do intercambio simbólico é a produción de sentido. Deste xeito, o intercambio simbólico, me atrevo a dicir que o substitúe na era digital o intercambio icónico. Poño como exemplo a cuestión de a elección probablemente desafortunada de este blog ao que fago referencia. O intercambio icónico, no que a forma visualizada, a imaxe e mesmo a iconización integral do proceso impera sobre o significante abstracto. A isto respondía o exemplo, ao que despraza, desde logo, este significante abstracto na medida en que se substitúe, se ve substituído, se ve desprazado igualmente o sentido, porque o sentido ten per se natureza intangible. Diríase que o volatiliza e fai del unha clamorosa ausencia. Por iso, neste paradigma non está nada relativo ao sentido, porque está utilizando terminoloxía lacaniana folclórica. Seguindo nesta liña, se a continuación levásemos a cabo unha interpretación de novo en clave comunicativa do proceso denominado intercambio e eficacia simbólicos, poderíamos apelar para elo ao que fora introductor dos estudos críticos en comunicación alá polos anos 50 en América Latina, Antonio Pasquali. Pasquali foi artífice da denominada Lei da Bivalencia, moi útil, xa o verán, iso agardo para esta proposta que lles traigo. A Lei da Bivalencia enténdese como o contrato xerminal por parte de Pasquali de todo feito comunicativo humano. Trátase da asunción dun estatuto ambivalente por parte de todo emisor, en tanto que, a súa vez, agarda ser receptor e a inversa. A posibilidade de retorno evidenciase así como a expectativa creada toda vez que se inicia a situación comunicativa. Facendo gala precisamente desa hipericonización da que estou a falar, pois permitinme nesta diapositiva ilustralo de xeito moi somero. Como é sabido, no ámbito da química, por exemplo, vincular a un elemento a valencia identifica a cifra que dá conta das posibilidades combinatorias. Estamos, polo tanto, no ámbito do intercambio. Diríase que nos atopamos ante o recoñecemento do Estatuto de Intercambiabilidade que teñen os polos que integran un proceso comunicativo. Son a priori e en virtude desta lei intercambiables. En tanto, intercambiables son ambivalentes, emisor e receptor.
de xeito que a situación comunicativa só podería ou poderá materializarse na medida en que haxa unha interacción recíproca entre os polos que a integran conforme a esa lei bivalente, que asegura o retorno ou a retroalimentación como un circuito ideal entre polos dotados, e o carácter ideal é o que define Pasquali do xeito que lles indico a continuación, asegura o retorno ou retroalimentación ideal entre polos dotados de idéntica competencia comunicativa. Esta é a situación ideal. Logo, na práctica, as situacións son variopintas e as descompensacións e os desequilibrios tamén. No caso dos contextos comunicativos online, obxecto da nosa preocupación, estes adquiren un cariz particular, dado que se acepta unha potencial mascarada. Isto é, a farsa no tocante ás funcións expresiva, a relativa ao emisor, a cuestión das funcións lingüísticas se atribúen a Jacobson, como probablemente, como saben. Dicíalles, a farsa no tocante ás funcións expresiva, a relativa ao emisor, e apelativa, a relativa ao receptor. Neste sentido, nin sequer é relevante se se utiliza un nick ou un nome real en redes sociais. Logo, a posta en suspensión da identidade nominal incluso é un feito, falando ou exemplificando no extremo esa mascarada da que lles falo. Na medida en que isto é así, o acto comunicativo redúcese finalmente á propiciación dun contacto vicario, pseudo, diríamos. Só é posible mediante a actualización continuada da función conativa. A función conativa, como saben, é a que actualiza constantemente o contacto. Me gustaría que viran agora sí o exemplo que introducín antes, o de ponte al día con tus amigos, que é unha especie de demo, como ven, podería coller calquera outra, baixo a proclama ponte al día con tus amigos, só se activa a función conativa, esa que identificaríamos coa cláusula hey you, non? Estás aí, sigues en contacto, continuamos máis tarde, vémonos, realmente non circula nada máis que a aseveración perpetua de que o contacto non cese ou non cesa. Polo demais, o acto comunicativo característico da rede implica o decaemento do estatuto ético de ambos polos, un estatuto que lle outorgaba como propiedade fundamental Pasquali e que agora no ámbito online lles propoño que se ve en certo modo aminorado, menguado, trastocado. O decaemento do estatuto ético de ambos polos, insisto que lle outorgara no seu día Pasquali no marco da súa concepción de un modelo comunicativo ou comunicacional funcional. A ética atravesaba, era o elemento transversal a ese paradigma. Por qué? Pois porque para Pasquali emisor e receptor eran posuidores de capacidades comunicativas equivalentes, o que lles permitía actuar a ambos nos termos da copresencia, a interacción simétrica e a propiciación do feito dialogal, isto dice el con literalidade, nos termos de un acondicionamento exitoso da vontade de entendemento mutuo. E esa era, digamos, a cuestión a que circunscribía a ética do proceso comunicativo. Temos ou estamos predestinados a entendernos, por eso facemos uso de unha relación ou de un feito comunicativo. No caso da comunicación online, esta cuestión decaería ou veríase comprometida. Imos ver en que termos.
Porén, nos sistemas de comunicación online atopamos contornas nas que ten lugar ou nas que teñen lugar a asunción de estatutos o de emisor e o de receptor en efecto ambivalentes en tanto se desenvolven e alimentan iso sí, expectativas de retorno mutuo, pero, e aquí introduzco o pero, nos cales opera unha alteración do modelo ético da comunicación en equilibrio, porque a mascarada está presente, ou, se prefiren, porque a conditio sine qua non, é unha aseveración un tanto rotunda para entablar a relación co outro e poñer en riba da mesa, diríase, unha certa mascarada. A mascarada, a farsa, o escamoteo, se prefiren, a construcción de alteridades, en definitiva, non suxeitas a comprobación. É unha cuestión que está, insisto, en riba da mesa. Nos introducen as partes, digamos, en liza ou relacionadas na experiencia do delirio trepidante da proliferación de imaxes. Quen é quen? É a pregunta que subxace a todo isto. Ese cuestionamento ético da comunicación online a este nivel, claro, deriva entonces da ausencia de certezas con respecto á pregunta quen é quen e, sobre todo, a pregunta quen son eu. É dicir, quen toma a palabra, que faceta de min é a que toma a palabra, onde estou? Esa é a cuestión que conculca rotundamente a proposta ética que si detectaba Pasquali, pois nunha situación comunicativa ideal, e que este é xustamente o punto antitético, non? Con respecto a iso. Trátase, polo demais, de compartir co outro, máis que unha información que probablemente é o pretexto, unha fantasía identitaria. A creación de múltiples perfís, coñecidos como clones, é unha boa proba do desdobramento delirante do que falamos. Nin siquiera a cordura é unha cuestión que se antepón ao inicio mesmo do proceso comunicativo. Propóñolles un exemplo ao respecto desta empresa curiosa que me encontrei navegando un pouco por internet, que ofrece humanos digitais. Entonces son clones digitais que un pode armar según lle conveña e, digamos que o debilitamento absoluto, como ven aquí, Pía intenta comunicarse con nós para ofrecernos un menú de clones digitais cos que eu máis ou menos me identifico. Casi debería decir, me identifico plenamente. A páxina é tremenda, porque nos situamos realmente nun presente xa distópico. Estaríamos aí. O debilitamento entón das marcas, das funcións expresiva e apelativa das que falaba hai un momento, pois son, digamos, a cuestión máis visible dunha caída estrepitosa dun contrato comunicativo baseado na veracidade, que é evidentemente o elemento básico para iniciar un contrato comunicativo. Se vostedes superan que eu padezco unha enfermidade mental, probablemente eso conculcaría a veracidade do que lles expoño. Pois estamos nunha situación similar, na que a base mesma do contrato comunicativo se disipa, que é neste caso a posibilidade de que eu sosteña unha palabra veraz. Por que? Pois porque aceptamos o fraude por desdobramento, o posible fraude identitario por desdobramento nunha
comunicación online. Bueno, lles traigo como exemplo isto, a proliferación de clones que utiliza un determinado, ou que se utilizan con un determinado propósito comercial, conculca a posibilidade de que eu a priori me crea nada, entre outras cousas porque estou falando literalmente cun inexistente, cunha fantasma, non? Con algo que se disiparía a golpe de clic, nada máis. Estamos nese punto. En consecuencia, estáse diante dunha estructura que, digamos, ten ou asume un carácter rizomático. Con isto fago referencia a unha categoría ou a un concepto que utiliza Deleuze, non? Rizomático. Estamos na lóxica, por dicilo de algún xeito, do xogo de rol, que, como vostedes saben, é un tipo de xogo no que non hai límites estables nas identidades, donde a identidade se relativiza como tal. E en tanto se relativiza, se negocia, se intercambia e é reversible. A inestabilidade das reglas responde á inestabilidade das identidades. Un universo que convulsiona unha e outra vez, ou que se reinventa unha e outra vez. A inestabilidade das regras, entonces, fai que o contrato comunicativo decaia e, finalmente, se constitúe en pretexto para se instalar no goce da reversibilidade. É dicir, o pretexto da comunicación probablemente agocha ese goce, probablemente un goce moi pseudo, un goce absolutamente psicotizante da reversibilidade, da inversión e, por que non, do manierismo relacional. É dicir, estamos nunha situación comunicativa na que nada probablemente é o que parece. A eso lle denominamos en termos de movimento artístico ou de movimento estético, como vostedes queiran, manierismo, trampantoxo, esa porta que parece que está pero que non era tal. En virtude dese manierismo relacional, nada é o que parece, finalmente. Consecuentemente, podemos falar de estructuras relacionais yoicas, favorecedoras da emerxencia de un neoindividualismo, da dispersión de puntos de vista, da multiplicación de opinións, do debate contradictorio. Todo é posible, nada é o que parece, donde nos atopamos, en que punto, ata donde ese punto é lábil, corredizo, inestable. De acordo. Se agora damos cabida na nosa argumentación ao paradigma espectacular, segundo paradigma ao que facía referencia inicialmente, tomando como referencia a gran manifestación espectacular do último medio século, a televisión, poderemos propoñer, ou propóñolles, unha pregunta ao respecto. É posible a imbricación entre o comunicativo e o espectacular no ámbito das redes sociais? Empezo pola cuestión televisiva, que probablemente nos ofrece o gran exemplo para recalar no eido das redes sociais. Miren, a televisión, digamos que protagoniza un proceso de metamorfoseado ao longo do tempo, dende a súa aparición até a actualidade, moi amplo e moi intenso. Primeiro, aparece como que se denomina a paleotelevisión, é unha denominación a que seguramente están afeitos, en tanto tal achegou mundos lonxanos ás sas de estar.
Adquiriu a continuación o estatuto de Neotelevisión, cuxa característica sería a de abrir o ámbito doméstico ou da privacidade ao consumo escópico do mundo para acadar a condición de hipertelevisión. A cal comparte características coas redes sociais, por certo, ao consumar ambas facetas, a da paleo, a da neo, nos seus ofrecementos, nas súas interpelacións, digamos que é o sumum da tiranía da visibilidade. Porén, cabe establecer diferencias maiores con respecto ás redes sociais, de xeito que, se ben podemos observar que no contexto das redes sociais todo individuo é un foco emisor, de xeito que desprega os seus perfis en ditas redes a través de galerías de fotografías, canles de vídeo, blogs, etc., pasando deste modo a integrar esa turba digital de límites indefinidos, manifestación, por certo, fehaciente dunha crecente inflación do imaginario. Convén examinar a seguinte reflexión a propósito da imaginarización das paixóns. Vou facer referencia para isto a Marc Guillaume. Marc Guillaume, digamos que compañeiro literario de Baudrillard durante un período determinado, e en La Contagion de Passion el fai esta reflexión. Sigue habendo pasións privadas ou só pode habelas publicitadas, espectacularizadas? O autor sostén que as paixóns son cada vez máis imaginarias, na medida en que evitan o cara a cara e encontran a súa realización na escenificación mediática, como unha maneira, curiosamente, de evitar o corpo a corpo. É aquí, precisamente, na escenificación mediática da paixón, e casi diría na construcción mediática da paixón, onde atopamos a conciliación e a utilidade da teoría do espectáculo televisivo, que ben podería incorporarse á análise da comparecencia enmascarada do individuo no marco das redes sociais. Quería propoñerlles un exemplo desto que estamos a falar. Miren, eu entro no Instagram desta persoa que é unha creadora digital, e nos propón o seguinte, por exemplo. Antes nos pasou isto, a ver se podo entrar neste Reels. Non quería identificarme. Recordades como o fixemos antes? Non sei, para non identificar. Eu non quería identificarme. Non queremos identificarnos, verdade? Como seguidores desta señora. É esta, non? Esa... Sí, é esa, xusto. Non, esta debe ser... Non, era esta. Entón, esta pía. Non, é esta, perfis. Ese, no río. Eu creo que vale, se o ponemos directamente... Vale. Vale. Pois casi imos renunciar a seguila, verdade? Porque se non imos alimentar aquí esta maquinaria un pouco insulsa, non pasa nada, gracias. Era prescindible porque finalmente ofrecía un menú de unha dieta vacacional imposible, pero bueno, en fin,
Bueno, quería mostrarlles ata que punto se pon en escena unha mascarada vital absolutamente, en fin, como decilo, de plástico, de oropel, bueno, terrible. Volvamos á proposta televisiva, hai máis exemplos que amosarlles. Bueno, no caso da televisión, o espectáculo desprégase a través dos sentidos. Porén, quedan excluídos o olfato, o tacto e o gusto de dita experiencia, pois están relacionados directamente coa invocación da intimidade. Opoñemos entón espectáculo á intimidade a priori. No espectáculo, tamén no televisivo, si se convoca o sentido do oído, pero, sobre todo, é a vista o sentido máis importante. Estou intentando autorizar o paradigma espectacular para entrar no territorio da televisión e a continuación das redes. Bueno, o da vista é o sentido máis importante, xa que outorga ao suxeito claramente o estatuto de espectador. Advírtase que nada mellor que a mirada para sustentar unha relación co corpo do outro. Lembran que estábamos a falar hai un momento da maneira, non, de evitar ese corpo a corpo. Bueno, pois a mirada é o, digamos, o sentido que se activa do xeito máis exitoso para sustentar a relación co corpo do outro, do que se carece, por certo. Polo demais, para o exhibidor, trátase de mostrarse afirmándose na distancia, mentres que o corpo negado corresponde ao espectador, esa cuarta parede da que falamos no eido da comunicación, non? Ese ámbito escurecido e, polo tanto, un tanto negado que soamente se activa na medida en que alguén está aí para mirar, pero non para tocar. Bueno, redúcese entonces ese corpo do espectador a pura mirada que se entrega á contemplación de este sí un corpo fascinante que é quen de alimentar o espectáculo. Bueno, deste xeito facemos referencia ao efecto fascinador que terá lugar no seno da relación espectacular. É por isto que afirmamos a consumación do espectáculo como acto de seducción. É, en tanto tal, un acto de suscitación da paixón, eso do que falábamos hai un momento, a paixón dese ollo que, insaciable, se regodea no acto de mirar. Vela aquí o segredo, vela aquí a cuestión fundamental, nuclear, da posta en marcha da relación espectacular. O corpo que se exhibe pretende seducir, entendendo por tal atraer para apropiarse da mirada desexante do outro. Aquí sí que me gustaría botar man de un exemplo que coñecen todos vostedes, de este filme de Blue Velvet de David Lynch, que é o momento no que o protagonista, Jeffrey, bueno, pois descubre a esa maravillosa Dorothy interpretada por Isabella Rossellini e les invito a apreciar o momento no que se activa esa mirada absolutamente insaciable.
Bueno, deixámolo aí, que lles parece, porque está claro que Jeffrey está completamente obnubilado, non? Pola actuación desta maravillosa cantante. Vela aquí, entón, que o vínculo co outro se sostén no plano da mirada. O sabemos perfectamente, non só porque o vemos, senón porque este ruido de fondo nos impide apreciar a interpretación que fai dela de Blue Velvet. Se sostén, dicíalles, no plano da mirada, na relación en absoluto bivalente, por certo, de mirar e ser mirado. Así, pois, non podería afirmarse que a bivalencia comunicativa da que falaba Pasquali e que rixe aínda, está vixente aínda para entender o paradigma comunicativo, non comparte lóxica coa bivalencia espectacular no eido televisivo. Agora ben, que ocorre cando trasladamos a pregunta ao ámbito das relacións virtuais? É aquí onde o operador máscara introduce un sesgo diferencial con respecto ao espectáculo televisivo, de modo que ten lugar unha substitución. Me gustaría que viran este novo exemplo sacado, pois, tamén un pouco a azar desta proposta que fai Zara da súa última colección. Bueno, deixamos aí, é bastante repetitivo, varían as modelos, varía o atuendo e non moito máis a decoración mínimamente. Bueno, imos tomar como referencia este vídeo que coloca Zara en redes sociais, en YouTube, para intentar deslear a cuestión da especificidade da proposta máis paixoal que se aprecia, ou que podemos apreciar en redes sociais. Dicíalles que ocorre cando trasladamos a pregunta ao ámbito das relacións virtuais. E lle decía, é aquí onde o operador máscara introduce un sesgo diferencial, teñamos eso como referencia con respecto ao espectáculo televisivo. De modo que ten lugar unha sustitución. A do corpo exhibido pola do corpo enmascarado. A priori dirán vostedes é o mesmo e sustancialmente varía. Non é o corpo exhibido tanto como o corpo enmascarado, maquillado e pertrechado neste caso de Zara. Se ven co mesmo propósito, probablemente, e co mesmo efecto, apropiarse da mirada desexante do outro e, en certo modo, ser o amo da paixón. Nesto consiste o engagement, do que falábamos onte, precisamente, o famoso like, non? Ata onde son amo da paixón allea. Bueno, unha paixón que conduza a un ulterior acto de compra. O intercambio do paixonal de ben na mercantilización da paixón
en particular no espazo das redes sociais, xa que, por un lado, está a paixón escópica, o desexo insaciable e implacable de ver, e, por outro, o corpo-rostro enmascarado, instituído en señuelo e mercadoría, dado que entre ambos encóntrase o valor de cambio, ou, se prefiren, o diñeiro, como intercambiador universal. Asumiremos, en consecuencia, que no marco da comunicación online se desprega o imperio da mirada, pero de unha que, desbotando todo contrato de veracidade, reivindica, con certa impunidade, por certo, a utilización do filtro embelecedor. Made in Zara, dá igual. O individuo enmascarado sitúase entonces nas redes e me gustaría que viran precisamente este outro exemplo, non este exemplo, este exemplo un pouco voraz. Recopilatorio de los filtros que os dejan más guapa de TikTok. Hoy os traigo un recopilatorio de los filtros que os dejan más guapa de TikTok para que los tengáis todos guardados en un mismo vídeo. Empezamos por el que llevo puesto, que se llama Sunburn by Maite, que me encanta porque le da como un colorcito así retro que te realza mucho los colores, así como un poco amarillento, muy bonito. Ahora cuando me lo quite veréis de qué os hablo. Luego tenemos este que se llama Cutie, que es como más agresivo, te realza más el maquillaje, los labios, todo, pero a los ojos, el color de los ojos no te hace nada, no te resalta tanto el color. Luego tenemos este que se llama Dream, que lo que te hace es que te hace como una carita muy sonrojadita con el bronzer aquí en la naricita para hacerte como una carita muy mona. Este lo conoceréis casi todos, es el Posh, que se conoce para realzarte muchísimo los ojos. A mí personalmente no me encanta porque al ser rubio de ojos azules queda como too much. Voy a avanzar. Luego tenemos este que es Soft Freckles, que es como pequitas bastante naturales, ya sabemos que filtros de pecas. Hai un que lles vai gustar especialmente. Como muy semado, pero este que queda un poquito más natural. Este de Pure Eyes, que es de mis favoritos, pero yo me lo pongo así, si lo de los ojos. Este veréis que es uno de los que más uso en mis vídeos, porque te da como el bronzer por aquí y la naricita. Y no sé, te da como un pequeño toque que te ves como un pelín más guapa, pero muy natural. Y luego si quieres ya, pues, este boom, repito, a mí no me queda bien, pero si tenéis los ojos más oscuros, seguro que. Luego tenemos este que es el Natural, que es como los ojos así claritos, es súper bonito. Yo lo usaba mucho el verano pasado, ahora tiro por cosas un poco más naturales, pero me gusta, sigue siendo bonito. Luego tenemos el Pretty Babe, que es este que te hace los ojos así como más grandes, como muy mono, ¿no? Como también un poquito más maquillada, pero sigue siendo muy sutil. Este me gusta mucho también. Este es el mejor de todos, es con el que estaréis más guapas. Bueno, quería que viran este porque é o meu preferido. Bueno, vamos a ver, o individuo, como ven, enmascarado, sitúase no agora das redes como a máis recente forma de exhibición pública. E así, a arquitectura que sustenta os actos de socialización digital se erixe sobre subxectividades confusas, múltiples, lábiles, poliédricas, a posesión de perfís variopintos en redes, o atesouramento de galerías de imaxes fotográficas, a alimentación de canles de vídeos, xa fixen referencia a isto, blogs, outorga ao individuo numerosos lugares, ubicuidade radicalizada, diría eu, se ven sempre inestables, pois nada garante a súa permanencia, a súa constancia. Instaurase deste modo unha realidade da orde do simulacro. Ela é un simulacro permanente, o que conculca todo o principio constitutivo da orde da realidade. Un delirio, puro delirio, diríamos. Este exercicio de seducción volátil, evanescente, nos parece irrisorio realmente, pero non deixa de ser, en orixe, un acto de seducción,
volátil, evanescente, certo, lábil e a súa vez un exercicio de poder. Terriblemente precario, casi nos compadecemos da súa posición, pero finalmente hai que facer a lectura do lado de quen toma a imaxen para facer isto. O poder, cando digo poder, me refiro ao poder exercido sobre o desexo do outro, reforzado agora pola fugacidade, polo carácter perecedeiro da identidade. Así, dado que todo poder debe espectacularizarse, xa que só se asenta na medida en que dispón da capacidade de facerse desexar, ambos, espectacularización e desexabilidade, susténtanse agora no asalto feito ao espacio reticular, o das redes sociais, e na afirmación explícita da mascarada que borra toda a pegada dunha identidade real. Diremos incluso que o imperio da máscara nas redes sociais podería ser a outra vertiente do transformismo televisivo, caracterizado pola propensión ao disfraz, o travestismo incluso, o xogo carnavalesco sen dúbida, todo o cal forma parte dun novo xeito de ambivalencia que instaura a televisión e que se incrementara ou que se incrementará máis ben no ámbito das redes. Ser un e outro á vez. Esa é a cláusula o que aniquila o acto comunicativo en tanto estructurado, en tanto integrado por posicións diferenciais ou alternativamente diferenciais. Fago referencia a un último exemplo a través de BBC News, que en setembro de 2020 facíase eco dunha campaña, a campaña Filter Drop, deixar os filtros, se titulaba, que a maquilladora e modelo Sasha Palari, da cal eu non tiña ningunha referencia ata este momento, pero, bueno, esta modelo e maquilladora nun momento determinado colga a súa profesión e encabeza este movimento contestatario para disuadir do uso de filtros embelecedores nas fotos das redes sociais. Bueno, que se vexa máis pel real en Instagram constituía finalmente o obxectivo do lema e de toda a campaña que ela protagoniza, e a cadea, a BBC, constata que o motivo de que esta modelo intente aleccionar sobre todo a adolescentes da non utilización de filtros é porque ou baseábase no feito do incremento exponencial no Reino Unido entre mozas, sobre todo nenas de entre 11 e 16 anos, do uso regular nas súas aplicacións en redes sociais, de filtros embelecedores en todos os contornos ou contornas digitais que utilizan. O carácter sintomático desta práctica se manifesta dobremente, pois a imperiosa necesidade de reconfigurar a Gestalt do individuo segundo patróns aceptados, así como a profunda sima entre o real material do corpo e de un corpo en plena metamorfose, como é o de un adolescente, evidencia de algún xeito o cariz, o semblante delirado, narcisista, profundamente imaginario dese uso un tanto compulsivo de filtros embelecedores. A BBC realizaba para finalizar o exemplo, a BBC realizaba unha enquisa na que
o resultado era, ou evidenciaba que o 43% das nenas, nesa franxa etaria que lles indicaba, nese momento, en 2019, vían anuncios en liña que incidían, ou eran polo menos os seus preferidos, non? Que incidían na asunción de estándares de beleza totalmente inalcanzables ou que, por outra parte, emprazaba o individuo nunha experiencia de angustia absoluta, sin xestión posible, debido ao corpo propio, que en absoluto se parecía a ese patrón imposible, delirado, obviamente. O corpo real pesaba, desprendía olor, carecía de glamour, polo tanto, había que destrozalo, ou ben había que encubrilo. Esa era, finalmente, a proposta. Nas prácticas de comunicación en rede, intervidas polo principio do filtro embelecedor, ese desexo de evasión do corpo propio, do propio corpo, é tan evidente como a evasión da propia intimidade, que é a segunda parte, digamos, desa necesidade ansióxena, non? De colocar o meu corpo noutra tesitura que evidentemente non ten, realmente non ten. Cando falo do desexo de evasión da propia intimidade, me refiro ao feito de que na sociedade do espectáculo, aínda que é unha digamos, categoría para pensar o momento, o presente social, é unha categoría un tanto de modé, pero nos sirve para esta intervención. Se algo non é visto por ninguén, moi probablemente ese algo non existe. Polo tanto, cabe acometer ese desexo de evasión con respecto ao íntimo como un movimento de negación e, polo tanto, sustituir o íntimo por a colocación visible, interesante, desexable no ámbito potencialmente social, que é no que nos colocan as redes, pois sexa, insisto, ou responda igualmente a un movimento de negación do íntimo. O íntimo pesa, non existe finalmente porque non se pode ver, non é relevante. E nos colocamos xa nunha tesitura un pouco complicada, non? Desde o punto de vista do individuo. Neste sentido, a instancia psíquica nuclear que dá cabida ao íntimo, en tanto é a súa orixe e o materializa, é sen dúbida o inconsciente, cuxa existencia, alo menos na súa acepción psicoanalítica, se encontra en estado de conflicto permanente co consciente. É o seu carácter contingente o que soporta, o que alimenta o conflicto co consciente. A contingencia sitúa de feito o azaroso que me habita, non? O azaroso que habita no suxeto, ou o suxeto. É por isto que a consciencia aparta a esa instancia psíquica, o inconsciente, excluindo, pois, convivir con elo é extremadamente doloroso. Porén, non é a súa exclusión consciente o preocupante, senón a edificación de innumerables recursos sociotecnolóxicos destinados a afirmar, pensar e acometer ao ser humano en termos mecanicistas, como unha máquina axustada ao que lle estaría destinado a felicidade. Postúlase deste modo a posibilidade dunha armonía universal, de acordo coa cal estar en dita armonía co mundo sería o destino natural de todo ser humano, concebible como unha maquinaria no que todas as pezas encaixan según un deseño perfecto. Operaría, pois, un desprazamento sintomático do núcleo do íntimo, estorba, doe, que pesadez, non me interesa,
o núcleo do íntimo a esa periferia fantasiosa plenamente consciente na que un determinado ideal narcisista, encubridor e falaz, actuaría como elemento mediador na relación virtual co outro. A condición para que dita relación, vou rematando, se volatilice é, indudablemente, non franquear o umbral da virtualidade, dado que, de outro modo, o espello faríase añicos. Un neoloxismo emerxe, pois, vinculado ao ámbito das redes sociais, en tanto estas alimentan a denominada extimidade, por oposición á intimidade. Isto é, a exteriorización da intimidade imposible. Rexistrar, publicar e compartir cada instante da vida cotiá no mesmo momento en que está sucedendo e, sobre todo, a través de imaxes, ven a determinar as características do ser estar no mundo, reducido agora a un mundo do visible, non hai outro, do repetitivo e do frustrante, por certo. A contemporaneidade favorece a creación de modos de ser orientados cara fora, é dicir, cara a aquilo que se ve. Paralelamente ao crecemento da cultura mediática, incrementouse a necesidade de ser visto. Esa é a condición para posuir entidade pública. Dicimos biografías de relumbrón, por algo, non? Destello, fulgurantes. No ámbito das redes sociais, estar conectado implica necesariamente ser e estar visible. Isto dá a medida da nosa existencia. Cabe preguntarse, entón, que cambiou? Ou mellor, que cambio operou na relación entre eses dous operadores da semántica social, o público e o privado? Donde están os límites? Donde está a delgada ou gruesa liña vermella? Fago referencia a Habermas. Mira, en Habermas sitúa na Grecia clásica a primeira distinción entre o público e o privado na configuración das cidades-estado. Así, o espazo público se erixía no lugar da expresión manifesta do interese común. No ágora non existía soporte de mediación algún. O intercambio discursivo entre os cidadáns se producía cara a cara, nun espazo cuxa funcionalidade pasaba por ser un lugar de encontro e de toma de decisións sobre os asuntos de interese colectivo. Polo demais, as transformacións sociopolíticas operadas desde entón ata a modernidade é un salto enorme, o sei, e por aforrarnos unha certa hermenéutica sobre Habermas que nos levaría un tempo. As transformacións, dicíalles, sociopolíticas operadas, obviamente, dende entón ata a modernidade, non disiparon, a pesares do tempo, da distancia temporal, da complexidade histórica, política, económica, entre medias, non disiparon a barreira diferencial entre o público e o privado. Mantívose. Neste último marco, o moderno, a apropiación do espacio público debería un dereito, o da manifestación, o de manifestación e expresión. Un lugar de debate entre os distintos actores sociais que merecen ser escoitados, en suma, espazo do público, espazo de encontro destinado á toma de decisións sobre asuntos de interese colectivo. Teríamos como bo exemplo deso o hemiciclo, que todos estamos afeitos a recoñecer ese espacio que configura un parlamento e no que, de modo paradigmático, isto ten lugar. É un espacio representativo, por certo, de todos nós. E nese emprazamento moderno do espazo público onde xurdiu a mediación comunicativa, que parece que o estropea todo neste sentido. A mediación comunicativa entre o ámbito da publicidade e o da privacidade, tal como sinala, insisto, Habermas. Esta outra esfera, a da privacidade,
con características, prácticas e usos diferentes, entendeuse integrada por aqueles lugares nos que o individuo, fíxense, desenvolve actividades consideradas non trascendentais para o devir da colectividade, ao tempo que se despregan feitos experienciais que configuran a intimidade. Porén, no marco da implantación extensiva e intensiva da mediación comunicativa, posúe un estatuto diferencial á televisión, dado que conduciu a unha transformación antropolóxica de primeira orde. Falamos da conversión do ámbito privado, que é unha alteración claramente, o da cotidianidade, o da intimidade, a través da instalación no seu interior do dispositivo televisivo, nos salóns, nos dormitorios, mais si cabe que o radiofónico, claro está, a súa instalación, dicimos, nun lugar privilexiado e de modo continuado, ininterrompido, no acceso ao público e máis ao público espectacularizado. Chegamos a casa, acendemos o televisor e iso funciona día e noite como ruido de fondo. Así, a hibridación de ambos espazos, ata entón antagónicos, sería a consecuencia delo na topoloxía social, ademais de ter suposto un avance, por certo, na deshumanización do individuo, en tanto entrou en crise a intimidade, e por elo a mascarada do identitario, o seu enmascaramento veu reemplazar a unha configuración íntima, unha conformación subxectiva, polo demais simbólica, do identitario até agora inexistente. O éxito económico e remato de dita maridaxe quedaría confirmado polo levantamento en torno a él da maior industria de ocio da contemporaneidade, que, polo demais, tería situado o modelo espectacular na cotidianidade, erradicando o seu outrora estatuto extraordinario. E máis tarde, instalada igualmente a rede internet, seguindo a estela televisiva, no interior do espazo doméstico e máis en todos os espazos públicos e privados, o individuo erixiuse en receptor, en espello da súa propia intimidade convertida en espectáculo público, o rizoma do que lles falaba antes, e por iso mesmo aniquilada pola vía da obscenidade, esta intimidade, ou do enmascaramento ou da farsa. E con isto finalizo a intervención. Gracias pola paciencia. Moi amable. Tenemos alguna pregunta. Sí, tú vas. ¿Qué quieres? No, vete. Bueno, gracias. Para que tenga una duda, que bueno, tiene un poco más que ver con el psicoanálisis, entonces no sé si va a responder, pero yo la... Entonces yo tengo la duda de qué diferencia tiene en el inconsciente, o bueno, en alguna parte de nuestras estructuras internas, la aplicación de filtros en una fotografía o en un vídeo que nosotros realicemos y el ponernos un maquillaje, una peluca, una vestimenta concreta. ¿Qué diferencia tiene eso en nuestras mentes? ¿Qué diferencia utilizar una vía u otra? Es decir, O sea, si existe una diferencia real, claro, en realidad me pregunta si maquillarse lo podemos colocar al mismo nivel que utilizar un filtro embellecedor. Buena pregunta. Vamos a ver. Buena pregunta para alguien que no se maquilla. Vamos a ver. La máscara social tiene un valor antropológico incontestable. La máscara social, digamos que es esa máscara de pudor que uno se coloca diariamente para establecer distancias con los demás y humanizar las relaciones, es decir,
probable que ninguno de los asistentes aguardase que yo me colocase aquí en bañador o con una chistera. Probablemente nadie aguardaría eso porque digamos que conculcaría los términos, bueno, pues de, ¿cómo decirlo? Los términos del pudor, evidentemente. Vamos a ver. La necesidad de que el inconsciente se alimente de una cierta textualidad, de relatos particularmente que le devuelvan bueno, digamos la cifra, el complejo, la estructura que le originó inicialmente, hacen que pensemos que la única necesidad, no sé si decir real, pero contundente que tiene el inconsciente es esta, la de reconocer una cierta cifra que le define, ¿de acuerdo? Más allá de eso, todo lo que sitúa al individuo en el ámbito de lo imaginario, bueno, pues evidentemente contribuye a que la supervivencia de otra instancia psíquica, que no el inconsciente, sino el yo, se retroalimente, sobreviva. Vivir sin ninguna dosis de narcisismo debe ser aniquilador. Finalmente uno piensa qué horrible soy, qué asco de vida, que, bueno, pues vamos a apagar rápidamente el interruptor. Entonces, una cierta dosis de narcisismo y, por tanto, supongo que cuando uno se maquilla, echa mano de esa dosis de narcisismo, favorece la supervivencia, la sana supervivencia de las instancias psíquicas que nos definen según ese modelo, que es un maravilloso relato que ha producido el psicoanálisis, ¿de acuerdo? Ahora bien, estamos hablando de entrar en un territorio que fácilmente nos sitúa, el de los filtros embellecedores, en un cierto encanallamiento de la relación con el otro y consigo mismo. Entonces, creo que hay una diferencia importante, una diferencia sustancial entre maquillarse, adornarse, utilizar avalorios y colocar un filtro falaz, mentiroso. ¿De acuerdo? Son cuestiones sustancialmente distintas. Con esto digo, todos aquellos que utilicen filtros embellecedores tienen que revisar su salud psíquica, por favor. No se trata de eso, sino de constatar una cierta tendencia perniciosa, ¿de acuerdo? Nada más que eso. Muy brevemente, bueno, primero constatar nuestra frustración del profesor Méndez y mía, profesora López, porque no sé si con nuestro trabajo en el plato virtual estamos contribuyendo de apeteo preocupante de lo real, de la verdad, etcétera, etcétera, ¿no? Desde nuestra actitud y posición de colaboracionistas. Sí que hay algo que quería preguntar, ¿no? Y es, dentro de esa especie de escamoteo de lo real, del cuerpo real, ¿no? Que empezó en su día con aquel anuncio maravillosamente siniestro de los cuerpos Danone, ¿no? Cuerpos que perdían la materia, que perdían la piel, que perdían la textura, los poros y demás, y se convertían en cuerpos de yogur, ¿no? Perfectos, pero al mismo tiempo terribles, ¿no? Como el androide de Metrópolis, de la Metrópolis de Friedland. Mi pregunta es, claro, estamos sepultando lo real que nos constituye bajo toneladas, bajo capas de lo imaginario. Es decir, los filtros comprimen, digamos, taponan, son un sarcófago detrás del cual está el cuerpo, ¿no?
¿Dónde? Es decir, ¿serán capaces esa oleada salvaje de lo imaginario de contener lo real? ¿Y con qué consecuencias? Y en segundo lugar, ¿dónde queda lo simbólico, este nuevo aparato especular, pero además de un espejo que se convierte en cóncavo o convexo, según se mire por un lado o por otro, y que en el extremo lo que hace es no conformar dentro de la buena Gestalt, sino deformar, hacer monstruos, ¿no? Es decir, al final es el sueño de la razón, un poco la goyesca, ¿no? La brutal goyesca, ¿no? El sueño de la razón genera monstruos. Pues vamos a ver, profesor Castelló, verá, lo imaginario no tiene la función de contener en estos términos, sino de taponar, por tanto, es un mal artilugio para contener lo real. Bueno, hay una película, si me permiten un símil, o utilizar más que un símil, un ejemplo fílmico que seguro que conocen todos ustedes. Es una película comercial, Parque Jurásico, la primera versión, que es en tanto cine comercial muy explícito, muy burdo, muy poco elaborado. Entonces, ejemplifica probablemente muy bien la relación a este nivel, al nivel de la contención entre lo imaginario y lo real. Seguramente recuerdan que Parque Jurásico responde a un delirio, el delirio de un viejo loco, presentado con atribuciones divinas. Es un señor con pelo blanco que siempre viste de blanco, un padre buenísimo, magnánimo. Desde luego no es el Dios de la terribilidad, sino el Dios bondadoso del Nuevo Testamento. Bueno, este anciano extravagante idea una obra magna que está a la altura de su fortuna, y por eso es un proyecto narcisista delirante. Recrear una situación, un contexto tan primitivo que la humanización de este mundo no había tenido lugar. Se propicia una especie de demo, es decir, un primer viaje en el que él introduce a sus nietos, ahí es nada, por un circuito completamente con un coche eléctrico que se mueve a distancia, es decir, todo un aparataje informático es capaz de mover este vehículo para que dé el primer paseo por el parque. Y hay una disposición arquitectónica curiosa, y es que el circuito que recorre este vehículo está separado, por tanto, parapetado en unas vallas eléctricas que sirven de muro de contención. Son algo así como el muro de Berlín, pero en Parque Jurásico, evitan que la jauría de dinosaurios, sobre todo los carnívoros, evidentemente, ataquen a los turistas, obviamente. Bueno, se pone en marcha esa primera visita y ¿qué ocurre? Pues que en ese fanático, delirante, imposible propósito de recrear ese momento inicial previo a la génesis humana, se produce un fallo. ¿En qué? En la cadena significante. Un fallo precisamente en esa corriente de órdenes digitales, de órdenes binarias, que hace que de pronto esa valla se quede, no sea operativa, se quede inoperante. En la medida en que apreciamos esto, percibimos la debilidad, la endebleza de ese sueño delirante, todopoderoso de este pobre
imbécil realmente. Y el boquete, que el dinosaurio más temido, que es el tiranosaurio rex, es decir, lo real, produce con su primer embate, tanto en la retícula significante como en esa nebulosa imaginaria, es tan brutal que ahí desaparece todo el mundo, a excepción de 4 protagonistas, todos los demás perecen. Y esto compromete toda la película y, por cierto, su interés, porque finalmente, desde el principio, todo es una propuesta sanguinolenta de un relato imposible. Con esto creo que evidencio la inoperancia de lo imaginario frente a este real absolutamente desatado, en la medida en que pretendo forcluir, obviar ese inconsciente que obviamente va a retornar. Es decir, no puedo cerrar la caja de Pandora permanentemente. La caja de Pandora nos sirve para convivir con ella, es decir, necesitamos formas de canalizar y alimentar a ese monstruo que me habita, obviamente. La parte ensombrecida está y es absolutamente perverso negarla. Otra cosa es cómo operamos con ella. Bueno, pues culturalmente y socialmente, por tanto, tenemos la responsabilidad de generar actos, palabras, relatos que permitan ese cauce necesario. Cada cual sabrá cuál es su mejor cauce, pero deben existir. Y entonces lanzarnos multitudinariamente, sin pensar, sin reflexionar, al consumo permanente, por eso decía al inicio omnipresente, de todo lo que pone a mi alcance Internet, que es casi todo, pues evidentemente tiene sus consecuencias, desde el punto de vista íntimo, claramente. Y la segunda pregunta que me hacía, ¿qué ocurre con lo simbólico? Es que, lo comentábamos al inicio, es que el intercambio simbólico está erradicado, ni siquiera aparece como convidado de piedra en esto, es decir, no está ni se le espera. Es otro orden de cosas el que, bueno, situaría lo simbólico, que es un elemento de gestión, por otra parte, maravilloso, ineludible y probablemente doloroso. Pero, claro, en esa medida debemos huir de él. Entonces, digamos que cuando uno no da la cara desnuda y franca en la relación con el otro, lo simbólico está excluido, está erradicado, y eso es un problema. Y es un problema porque yo no sé si usted me está interpelando en el plano de una cierta verdad o dónde está usted. Allí, allá, en el cosmos de Internet, ¿dónde está usted? Y eso me coloca a mí en la posición o bien de gato que persigue a un ratón, o bien me coloco en la misma posición que usted, huidiza, falsa, mentirosa, postiza. Y eso problematiza finalmente las relaciones humanas en este ámbito reticular. Hola. Muchísimas gracias por la exposición. Realmente te felicito por la síntesis maravillosa que has hecho. Gracias. Yo quería hacer una pregunta en relación a cómo ves las condiciones sociales, económicas, que han ayudado a consolidar estos paradigmas comunicativos vinculados al sector económico, ¿no? O sea, ¿en qué medida hay una relación, digamos, o cómo pueden explicarse esta implementación, ¿no? de estos modos de comunicación y esta sociedad de espectáculo, por utilizar este término, ¿no? O sea, se habla, por ejemplo, del modelo de Instagram, ¿no? Como el
falta esa visión global de cómo se relaciona esto, digamos, los sujetos, ¿no? Construyendo de esta forma, esta identidad volátil y todo lo que has planteado, pero cómo se ancla o cómo se explica en las condiciones sociales o políticas que estamos viviendo. Muy bien, pues... Sé que es difícil, pero bueno, se me va levantando la cabeza todo el tiempo. Claro, ha planteado una pregunta totalizadora o totalizante muy difícil de desgranar, pero aún así intentaré plantearle mi posición al respecto. Vamos a ver, mire, son tres paradigmas muy transitivos y en tanto tales muy permeables entre sí, es decir, se concilian. Me retrotraigo a la Segunda Guerra Mundial y luego volvemos a la actualidad e intento ser sintética. Mire, hay una materia que yo he dado aquí durante muchísimo tiempo que se llamaba, porque ha desaparecido, políticas de comunicación e identidad cultural. Bueno, en esa materia se hacía referencia necesariamente a un orden económico, al nuevo orden económico que se establece en el mundo tras 1945. Bueno, se destruye todo y de la nada pues surge una potencia que encabeza el grupo vencedor y reordena económicamente, en cierto modo, el mundo. Y se toma ese momento, 1945, como el momento germinal de lo que denominamos la globalización económica. Cambio del paradigma político, cambio del paradigma económico, ese capitalismo tardío del que habla la Escuela de Frankfurt, y se les traslada a los alumnos, y es una idea precisamente de la Escuela de Frankfurt, nace ahí, que digamos el sistema de comunicación, el sistema integrado por los medios de comunicación en el nivel internacional es, digamos, el ayudante del héroe más oportuno. Es decir, es el pilar que necesita el sistema económico para proliferar, para expandirse, para extenderse y para penetrar en cualquier estructura política existente. Es decir, la caída de la esfera, digamos, soviética, de los países del este, estaba sentenciada desde el momento en que este nuevo orden económico, con su gran aliado comunicativo, se implantaba prácticamente en todo el mundo e iba, insisto, penetrando. Bien, con esto digamos que pretendo proponerle un ejemplo en términos retroactivos, diríamos en términos históricos. Dicho esto, vamos a ver, es probable que todos los aquí presentes compartamos o conozcamos consignas del tipo: finalmente todo es comunicación, el amor es un acto de comunicación. Bueno, es posible que sea un acto de comunicación. Es decir, o la relación paterno-filial, materno-filial, por tanto, intrafamiliar, es una cuestión de comunicación. También es una cuestión profundamente discutible cuando uno pretende decirle a un señor: apaga tu móvil porque estamos moviendo, y ese señor dice: no me da la gana. Y si quieres que apague el móvil, échame de la mesa. Pongamos por caso, no me ha sucedido, pero a veces creo que va a suceder. Con esto les digo que la comunicación no tiene nada que ver con las relaciones
interpersonales en el seno familiar, lo digo al menos por experiencia propia. Y las relaciones amorosas nada tienen que ver con la comunicación, porque son profundamente narcisistas a veces, dolorosas otras, profundamente reales en otro momento. Lo real del cuerpo actúa sí o sí, profundamente, ¿cómo diría? Intento utilizar un término que no sea lesivo, pero profundamente complejas, es decir, es posible que en los entornos o en el entorno amoroso no se pueda decir todo en todo momento. Entonces, decir que en esta vida todo es un proceso comunicativo, todo se solventa con la comunicación, creo que es absolutamente falaz. Y aún así lo decimos. Es un modo de reconocer, creo, el carácter imperativo y omnipresente de las relaciones comunicativas, y aún así tienen límites. Todo se puede ver o todo debe poder ser visto. Es otra de las consignas a las que nos vemos sometidos. Lo que no se puede ver no existe. Bueno, no voy a poner el ejemplo típico de se puede ver la franqueza, se puede ver la honestidad. Bueno, pues seguro que alguno de ustedes dice, pues sí, en tus actos se puede ver, se puede apreciar en tus palabras, efectivamente, pero no es una cuestión, no todo es del orden de lo visible. No todo es del orden de lo visible, no todo debe ser del orden de lo visible. Es decir, cuando yo le pido a alguien que se fíe de mi palabra, es un acto de arrojo por mi parte y por su parte fiarse. Yo por pedirlo y alguien por fiarse de ello. Eso, digamos que nos coloca en un territorio profunda, genuina y exclusivamente humano. No es el universo de los clones que les ofrecí hace un momento. Por tanto, el imperio de la visibilidad nos define a todos nosotros, no es ajeno lo que les acabo de decir, y sin embargo reivindico que las zonas de opacidad, de no transparencia y por tanto de invisibilidad son necesarias para fundar y sostener lo humano. Una tercera consigna que seguro que no nos es ajena: todo se puede comprar y vender. E incluso llegaríamos a ese precepto absolutamente terrible, que es una constatación de esta consigna, en el que la salud no se compra ni se vende, sería probablemente lo único. Bueno, si uno tiene un magnífico seguro médico, puede deambular de terapia en terapia, a lo mejor no compra la vida, pero genera unos meses más de supervivencia, que finalmente parece que es el objetivo, para quien no sea. Entonces, en esas cláusulas rotundas podemos percibir hasta qué punto compartimos un idiolecto que está en todos nosotros, y tenemos que hacer un ejercicio enorme, mental, particular, para apartarlos, cuestionarlos y no relativizarlos, que es finalmente el gancho de todos ellos. Bueno, es relativo, ¿no? Lo que tú dices es relativo, lo que yo digo es relativo, que todo es comunicación, bueno, pues sí puede relativizarse, por tanto lo que tú niegas también es relativo. Bueno, este rizoma del que hablaba hace un momento.
En esa medida y recalando en las condiciones políticas, pues vamos a ver, evidentemente tenemos la más cercana a nosotros, una clase política en general y con salvedades particulares, ¿de acuerdo? Que evidentemente se sitúa en esta pista de patinaje, ¿no? En la que se van cogiendo elementos que nos definen a todos a priori, salvo que digamos a mí no, y circulan con ellos, operan con ellos. Entonces, bueno, pues los grandes ejemplos, acuerdos en los que uno se desdice de lo que decía su tradición política o de lo que dijo 2 años antes o un mes antes o una semana y probablemente de lo que dirá después. Pero esto sucede en la política con mayúsculas, en la política universitaria, en la política cotidiana, es decir, en todo aquello, perdón, gracias, en lo que la zarpa humana se introduce. Entonces, podríamos poner este ejemplo, he puesto uno cinematográfico, me acojo ahora a este político porque usted lo ha sugerido y perfecto. Bueno, el programa este que ha estado en antena tanto tiempo, el Ruedo Ibérico, es un ejemplo de esto que digo, interpelar la zona política de funcionamiento de una determinada sociedad como ese ámbito donde, bueno, los bandazos son, digamos, el patrón de funcionamiento. No. La cuestión es asirse a lo transitivo, ¿no? Y, bueno, en esa medida todo se puede aquilatar, amoldar, hacer permeable a prácticamente todo. No sé si he circunscrito a la cuestión más tangible, ¿no? Que es lo que tenemos a mano, como me pedía, con estos 2 ejemplos, apenas. Nada. Bueno, a mí me parecía moi interesante incidir nunha cuestión que aporta de diferenciar o contexto virtual, por exemplo, onde o televisivo, falamos onde na conferencia de Conde da Punto do Imaginario, de como o suxeito se proxecta no mundo virtual, a súa imaxe, pero claro, non a proxectase máis, senón que se dá un proceso tamén de autoproducción e de autopublicación, en varios sentidos, en el sentido de que hai unha escolla das imaxes que se suben finalmente, bueno, eu unha batería de selfies, selecciona pues, aquel que cree que sai mellor ou que máis se axusta a imaxe que quere trasladar pero tamén cando xa co contigo máis desta palestra a través dos filtros, a través dos retoques de todas estas operacións que fan que ao final poida ir configurando o seu propio ideal, a súa propia posición, non a partir de nada, interpretando parte do material fotográfico, que, bueno, pues, é un exemplo que vemos nos avatares, sí que sería a partir de nada, pero este elemento de autoproducción e autopublicación pode ter incluso, nos casos máis extremos, unha retroalimentación no real, é dicir, non só casos concretos podemos considerar maquillaxes que imiten filtros como os que víamos nese vídeo de TikTok, senón mesmo operacións de cirurxía estética que toquen o nariz ou os dedos ou outras partes do rostro de tal xeito que simulen a apariencia que ten un rostro humano sometido a eses diversos filtros. Entón, bueno, quedou máis unha reflexión que unha pregunta, pero interesaba coñecer a tua opinión sobre esta cuestión, porque acho que de alguma maneira o virtual, o imaginario, acaba retornando e prefigurando o real e alterando esa materialidade do corpo. Moi ben, pois eu, sí, claro, o imaginario
non por delirante ten menos repercusión no real e no real da carne. Finalmente, o delirio levado a un extremo. É dicir, bueno, como sexa, hai que variar isto. Según un patrón que é enormemente lábil e enormemente cambiante. Onte o decía precisamente o ponente. Bueno, en esa subida compulsiva de fotografías a estados, non? Que van definindo donde estou, como me sinto, bueno, sempre happy, obviamente. Pois hai unha frustración evidente. El encontraba aí unha sintomatoloxía clara. Tanto máis mudo, tanto máis evidente que non me satisfacen. Que ocorre co imaginario? Que non ten unha finalización. Bueno, mellor, que ocorre co pulsional? Que a pulsión non ten obxecto, polo tanto non finaliza. Unha vez que eu parece que recalo en aquelo que motivaba pois esa búsqueda desaforada, non se acaba aí, non se esgota aí, evidentemente. Polo tanto, é un paso complicado o de entrar a reformar un corpo humano en función de un patrón que ahora me seduce, pero que mañá pode que ese destello finalice. E entón, que fago conmigo? Bueno, quitarme de en medio ou apandar coas consecuencias desto, ou repetir a operación, non sei. Entonces, a min me parece unha lamentable atrocidade. Non é un comentario ético pobre daquela persoa que fai eso, senón que é realmente un comentario de un feito abrumador, non? Que alguén se preste a operar no real como un patrón evanescente e, en tanto evanescente, profundamente insatisfactorio. O sabemos nós. É dicir, bueno, hoxe, o mellor cando sexan tan maior como son eu, pois probablemente xa están noutro orden de cousas e non se dedican a buscar no horizonte elementos que satisfazan un desexo absolutamente caduco, pero en etapas anteriores probablemente eu me daba conta de que o que agora me interesaba moitísimo e quería acadar en canto acadaba, porque a lei do desexo se evaporaba o interés e a por outra cousa é a lei do mercado, por outra parte. Entonces é un tema profundamente complicado, non? Eses patróns que ademais alimentan os medios de comunicación, non? Bueno, leía onte ou antonte unha noticia absolutamente absurda, que non é máis que un exemplo entre miles de exemplos. Parece ser que a raíña que temos actualmente en España pasou de utilizar zapatos de tacón a zapatos planos por unha doenza nos seus pés do tipo que sexa. Bueno, a noticia non era esta, este era o preámbulo da noticia. Parece ser que os zapatos que agora leva ou as zapatillas deportivas pertenecen a unha marca española, que por suposto non lembro, e pasou do anonimato a unha marca que crea unha señora, unha nai, que ten un neno con problemas na planta dos pés. Entonces, confecciona ela, unha cuestión absolutamente doméstica, o seu calzado para que o neno poida andar, pobre. Bueno, pola razón que sexa, a Casa Real ou quen asesore a esta muller no seu atuendo localiza isto como marca española, produto local, que é, e ela, a raíña, se convirte polo visto en marchamo de todo este tipo de produtos, e decía a artífice da marca e dos zapatos que en horas se multiplicou, bueno, incrementou o tráfico
en internet, claro, que solicitaba a compra-venta deste calzado nun 300%, en cuestión de horas. Que quero dicir con isto? Bueno, pois que eses patróns moi lamentables, pero non porque a señora que os leva sexa un non lamentable, non se trata disto, senón lamentables por perecedeiros. Ahora zapato de tacón, ahora zapato plano. E se mañá son bolsas de plástico que son moi frescas e moi saludables, será iso. Se rin, verdade? Pero seguro, estou segura de que será deste xeito. Corremos tras esas quimeras cando posuímos relatos maravillosos que identifican a quimera e os perigos da quimera, pero non facemos esa lectura desde o punto de vista íntimo, é dicir, nesa lectura me inscribo e conmigo a quimera non. De acordo, quen ten as narices de suxetarse aos relatos? Pois propóñolles que, para non ir detrás de quimeras constantemente, nos suxetemos aos grandes relatos que, polo momento, os occidentais aínda temos vixentes. Non sei canto lles quedará, pero, bueno, polo momento os temos. E é probablemente o único xeito que coñezo. Non sei, Óscar, se pretendías que fora por aí. Ben, pois vamos a deixar aquí, vamos a 10 minutos para un café e para descansar. Vamos a tomar a sede con Delfina Rocha.